acaricia miles de estrellas, corretean mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo, liberando mi voz. Parir es un proceso fisiológico, es la historia de la humanidad. Es algo que ha ocurrido generación tras generación, mucho antes de hospitales, de protocolos o de tecnología. El cuerpo de la mujer está preparado para parir, sabe hacerlo, lo ha hecho siempre. Y sin embargo, hoy en día, también es uno de los procesos más intervenidos, más dirigidos y más condicionados. Durante años hemos aprendido que el parto pertenece al hospital, al control, a lo médico, que el cuerpo de la mujer necesita ser guiado, corregido, incluso salvado. Pero ¿en qué momento dejamos de confiar en que el cuerpo sabe parir? ¿En qué momento el miedo ocupó el lugar de la confianza? Hoy queremos detenernos un instante y mirar hacia un lugar que incomoda, que genera dudas, pero también preguntas necesarias: el parto en casa. Y no como una moda, ni como una imposición, sino como una posibilidad. Porque quizás el debate no es dónde es mejor parir, sino si realmente estamos pudiendo elegir cómo hacerlo. Y si además de seguridad, información y acompañamiento, también necesitamos algo que a veces se nos olvida: volver al cuerpo, escuchar la mente y sostener la emoción. Hoy abrimos este espacio para cuestionar, para escuchar y quizás también para desaprender. Y lo hacemos aquí, en lo que, por si aún no lo sabes, es Madres en la Onda, y quien te habla, Eva Landes. Comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el control. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Madres en la Onda. Hoy vamos a hablar pues, de una de las decisiones más importantes en la vida de una mujer. Cuando nos quedamos embarazadas, yo creo que es cómo y dónde parir, ¿no? Es como un tema que te rodea, pues miedos, creencias y también silencios. ¿Es seguro parir en casa? ¿Quién decide realmente cómo parimos? ¿Y qué pasaría si tuviéramos más opciones que las que ahora mismo nos ofrece el sistema? Bueno, pues para todo esto, hoy en, ya sabéis, este espacio de consciencia, de maternidad, de crianza, de paternidad, al final es un poco de la vida consciente, nos gusta darle mucho, pues hacer bombo y hacer ruido a temas que de normal no se hablan. Y ya tenía ganas yo de tener este tema por aquí. Y me he rodeado, pues bueno, tengo una mujer maravillosa, gran defensora, bueno, tengo dos mujeres maravillosas, grandes defensoras de parto respetado, humanizado, ahora os la presentaré. Una de ellas es Aída Amáñez, es autora del documental Doctor, quiero parir en casa. Y qué mejor que tenerla aquí pues para que nos cuente no solo nos hables del documental, sino de todo este tema que creo que interesa mucho a las mujeres. Aída, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eva. Muchísimas gracias por abrir el debate una vez más. Es necesario seguir hablando de esto. Hemos visto unas últimas noticias hace poco tiempo y parece que todavía se necesita
hablar sobre el parto en casa. Muy bien. Pues un placer de verdad tenerte aquí y gracias por venir. Gracias a ti. Y bueno, tenemos a Flor Sebane. Flor ya la conocéis, ella es fundadora de Mami's Milk, joyas de leche materna. Bueno, no solo leche, sino muchas más cositas de tu bebé. Cualquier día meter al bebé en una burbujita y también una joyita ahí. Vamos a hacer... Si pudiésemos. Y que se quede como niño esa etapa que nos da mucho... Esa etapa que no crezca. Ay, que luego... Bueno, Flor, bienvenida, buenas tardes. Encantada, Eva. Gracias por invitarme nuevamente. Y sí, bueno, soy creadora de joyas de leche materna de Mami's Milk, también asesora de lactancia y acompaño a madres sobre todo en los inicios y en el destete durante su lactancia. Y bueno, escucho muchísimas historias, sobre todo también con el tema de las joyas, de cómo marca el parto, el tipo de parto que tenemos, cómo marca en una madre y en la historia que vaya a tener. Sí, sí, Qué curioso, ¿no? En esa joya que también tú ahí recibes cómo ha sido el parto de esa mujer. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, tenemos un tema muy, muy potente, un tema muy necesario, un tema que no es fácil hablarlo, porque es como que, por eso lo presentamos un poco así, ¿no? Es como peligro real o mito, o qué es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el parto? Yo creo que voy a empezar un poco por lo básico. Aida, empiezo contigo. El gran mito de parir en casa es peligroso. O sea, esto empezamos un poco por ahí. Cuando tú te lanzaste a hacer el documental, ¿qué es lo que te motivó a dar ese paso? Bueno, yo cuando estaba embarazada quería parir en casa y no conocía a ninguna mujer que hubiera parido en casa. Entonces busqué información, ¿no? Como hacemos todas las mamás, que nos ponemos a buscar esa información. En mi caso necesitaba información objetiva. A mí me gusta y a mi pareja también en ese momento le inquietaba el tema de no parir en el hospital. Él me decía, ¿pero eso es legal? Claro, yo empecé a buscar como, pues sí, es legal, es válido y es seguro, ¿no? El documental lo presentaba con esas 3 palabras. Necesitaba un documental que fuera objetivo, más allá de la experiencia, de la opinión personal. Y bueno, finalmente fui recopilando tanta información que lo acabé haciendo yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando no encuentras lo que buscas, pues lo creas. Exacto, sí. ¿Y qué descubriste que no se cuenta? Bueno, realmente algo que descubrí, recuerdo estar en la playa en Alicante con una matrona que sale en el documental, que se ha vuelto amiga mía, y le pregunté, ¿realmente queremos? Porque claro, uno de mis objetivos era pedir el reembolso del importe económico del parto en casa. Y para eso tenía que estar dentro del Sistema Nacional de Salud. Y le pregunté, ¿realmente queremos que el parto en casa entre dentro del sistema? Porque después de haber hecho estas entrevistas nos dimos cuenta que, claro, hay realidades muy crudas como son la violencia obstétrica. Queremos meter algo que todavía, digamos que no está exento, pero de alguna forma está más protegido de todo esto. ¿Y qué mito te sorprendió o te costó desmontar más? ¿Sobre el parto en casa? Sobre el parto en casa. El peligro, quizás, ¿no? ¿O qué? Que es peligroso. Es que siempre es un poco por ahí. Sí, siempre estamos con ese miedo, ¿no? Es lo que yo creo que es lo que más escucho también, del miedo de que vaya a pasar algo y que no se pueda, no estés en un hospital y no tengas los medios, como, ¿no? Como si estuvieras haciendo algo, ¿no? No sé si eso es lo que recibiste también. O sea, ¿qué es lo que te costó más romper? La palabra miedo salía continuamente. O sea, esto sí que es verdad que en lo que el concepto miedo, el peligro, el riesgo. Y al final también pues apareció ahí una figura muy importante que rompía todo eso, que era la matrona, que es algo que también está en peligro ahora mismo. Sabemos que la figura de la matrona pues está como desapareciendo. Y bueno, más que romper un mito, yo creo que apareció ahí como una superheroína. Flor, como antes nos comentabas, ¿no? Me es curioso cómo puede marcar a la hora de las joyas, ¿no? Cómo haya vivido el parto esa mujer. Sí. O sea, increíble. Pero ¿a ti te contactan previamente las mamis durante el embarazo? ¿Tú tienes contacto con ellas y habláis del parto? Sí, muchas que desde cuando están embarazadas ya me contactan queriendo
hacer una joya de leche y ya me piden información y demás, pero obviamente tienen que esperar a hacer el pedido a que nazca el bebé y que esté instaurada la lactancia para poder tener la leche, ¿no? Para hacer la joya. Sí, sí, Aunque sí. también las hago con placenta, con cordón umbilical, con Sí. pelito, que no hace falta que sea solamente con leche. Sí, pero tú ya tienes contacto con ellas Sí. durante el embarazo, porque imagino, pues eso te pones a mirar, oye, pues voy a preguntar, voy a hacer, ¿no? Ya tienes contacto y a lo Sí. mejor te hablan, te encuentras con mujeres que vayan a tener parto en casa. No es algo recurrente, la verdad. No es algo recurrente. Y también cuando alguien me hace un pedido, me suelen escribir, les pido que me escriban su historia de lactancia y de maternidad, pues porque me gusta mucho tenerlo presente cuando hago la joya. Y muchas me cuentan pues desde el inicio, desde el parto, cómo ha sido el embarazo también, cómo lo han vivido, cómo ha sido acompañado. Y lo que más se lee, digamos, pues son todas esas cosas que realmente dejan huella, pero hablamos de cosas negativas, ¿no? Del no acompañamiento, de la violencia obstétrica, de la falta del entorno mismamente también, de esa matrona o de ese ginecólogo que dijo esa frase que le quedó marcada de por vida y que quieren como borrarla junto con la joya también, ¿no? Es Claro, una forma claro. de transformar todo eso en algo positivo o algo bonito. Yo creo que hoy aquí desde Madres en la Onda lo que queremos es romper esos mitos y dar información. Aquí no estamos a favor de una cosa sino de otra. Yo creo que lo primero es a favor de la consciencia, de vivir conscientemente, que abraces, porque hay mujeres, yo conozco mujeres que tienen más tranquilidad dar a luz en un hospital, vale, pues que ese hospital vaya un poco acorde, pero claro, hablamos de embarazos de bajo riesgo, simplemente desde aquí dar voz de que el parto en casa, planificado, con profesionales cualificados, puede ser igual de seguro que en el hospital. O sea, eso para empezar. Además, estadísticas, ¿no?, que hemos estado mirando antes de arrancar con el programa, pues nos documentamos siempre. Hay menos intervenciones médicas. Es como que también menos resultados mejores resultados, en el bienestar materno, menos infecciones, menos hemorragias. Así que hay como un común denominador de esos partos en casa que la mayoría, un tanto por cien muy elevado, que ya no sé si tu documental también, ahora nos contarás, Aida, pero hablamos de partos planificados, acompañados y con unos criterios claros. ¿Vale? Entonces, en tu caso, cuando hiciste el documental, ¿estuviste investigando mucho acerca de todas estas cifras? Sí, realmente yo en el documental pues entrevisté a profesionales y a partir de ahí pues también acabé investigando luego sobre todo para montarlo. Vale. Porque claro, también iba saliendo mucha información, a medida que más preguntaba más salía, ¿no? Porque esto es como un tema que no se toca mucho. Lo que hablamos de cifras, en España es un 0,36% de mujeres que eligen parto en casa, es muy minoritario. Y en cuanto a las estadísticas de más seguro o menos seguro, según la última evidencia de revisiones de la Cochrane y tal, hay algo que no sé si más adelante igual lo hablamos más, pero es el tema de los protocolos de traslado. En España lo que puede marcar la diferencia de que un parto en casa sea más peligroso o que haya un riesgo es que no haya un buen protocolo de traslado. Que el hospital no acoja bien a una mujer que ha empezado su parto en casa al ser trasladada de urgencia. Muchas veces hay como pues regañinas y tal, y esto pues prolonga el proceso de... Imagínate en ese momento que te digan que estás siendo responsable, cuando Exacto. realmente no. Claro. En ese momento necesitas que te atiendan, Sí, que te y ya está. asistan, sí. Imagino que hay una línea roja que no se debe de pasar, ¿no? Pero tanto en cualquier cosa que hagas en tu vida, o sea, cuando hay un riesgo en tu salud, pues lo mismo, hay una línea roja que no tienes que pasar. En este caso, que van a hacer un bebé, pues obviamente la madre y el padre son personas coherentes y lo primero que querrán es su Totalmente. bienestar. O sea, vamos a ver, seamos también. Entonces, ¿qué condiciones, por ejemplo, hacen que un parto en casa sea seguro? Para imaginaros ahora que tenemos una embarazada al otro lado, ¿no? Una oyente que se está planteando el poder tener un parto en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué condiciones le harían que ese parto fuera seguro? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es un parto planificado, asistido por profesionales cualificadas, que son las matronas. Y bueno, según las guías de parto españolas o la estrategia de sexualidad y reproducción, hay una serie
de ítems que se tienen que cumplir, ¿no? Pues la posición del bebé tiene que ser encefálica, tiene que ser un embarazo único, o sea, los embarazos múltiples no está aconsejado. Aquí siempre hay, pues, es verdad que hay unas guías, pero muchos profesionales pues terminan a lo mejor asistiendo partos que son múltiples o lo que sea. Claro, es que estas guías también se deberían de revisar, que en eso se está últimamente, estamos esperando que salga la nueva estrategia de salud sexual y reproductiva. Claro. Y los profesionales que estuviste entrevistando para el documental, imagino que te irías a los dos lados, ¿no? Profesionales que atienden en casa, los que no, o sea, un poco ahí que los que atienden en casa, que son los que me interesan, que le interesan a la audiencia. ¿Qué te decían? Porque imagino que también se verán de alguna manera acorralados, señalados, ¿no? En algún momento, o sea, los tratarán un poco de ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿qué percibiste tú? Pues había, sobre todo matronas, pero hay un testimonio muy interesante que es el de Enrique Lebrero, el fundador uno de los fundadores de la clínica Acuario. No sé si habréis escuchado hablar ya las nuevas generaciones. Sí. Él era ginecólogo y abrió este centro con unos compañeros. Y él decía que las mujeres realmente, si les daban la opción de poder estar en esto que es pues como un centro de nacimientos, ¿no? Una casa de partos, o digamos, en casa, elegían mayoritariamente casa, o dependiendo de si había algún tipo de complicación o lo que fuera, porque sabían que la cesárea la podían hacer ellos. Esto sale en el documental, él lo explica. Y luego tenemos por el otro lado, ¿no?, a matronas veteranísimas como Roser Gallardo de Palma de Mallorca. Ella lleva décadas, ha estado asistiendo partos en casa, y ella me hablaba mucho de esta presión, ¿no?, de que no la tienen, por ejemplo, profesionales que asistan en el hospital, aunque hayan malos resultados. Efectivamente. Aquí cae toda la responsabilidad sobre ti. La verdad es que sí, y es muy triste que sea así, pero es así. Sí, sí, totalmente. Es que el profesional carga con una carga muy, muy grande. Es también mucha responsabilidad para ellos. Y si el sistema no acompaña y las leyes tampoco son claras, y bueno, debe ser difícil. Pregunta incómoda. ¿Qué pasa fuera de España? ¿Qué no pasa aquí? ¿Por qué en otros países el parto en casa está tan integrado en el sistema sanitario público o reembolsado? Que es un poco lo que hablabas tú antes al principio, Aida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en España? O sea, ¿qué crees tú después de todos los estudios que has hecho? Bueno, yo además de estudios me metí como activista en algunas asociaciones españolas y he visto de primera mano la obstaculización de las instituciones para hablar de parto en casa, para hablar de estos protocolos de traslado que, empezando, por ejemplo, por si hay un parto espontáneo en una casa, una mujer se pone de parto, lo hemos visto en las noticias, que de repente saltan todas las alarmas, hay que cortar el cordón umbilical como si fuera una bomba a punto de estallar, traslademos corriendo a esta mujer al hospital, que son vectores de enfermedades. Si todo ha ido bien, ¿por qué hace falta trasladar a esa mujer a casa? Puede ir una profesional, una matrona, una obstetra a ver que todo está bien, el tener un seguimiento, y no hace falta trasladar a esa mujer al hospital. Pero efectivamente es algo también cultural, ¿no? Esto que nos han ido metiendo. Para contestar a esta pregunta, por ejemplo, me remitiría a Dolores Ruiz Verdún, autora del libro Matronas en España del siglo... Pues sí, pariremos. Sí. ¿Dolores o Consuelo? Dolores. Vale. Dolores Ruiz Verdún, vale. Ella ha escrito un libro, además muy conocido, sobre las matronas en España durante el último siglo, y lo explica muy bien, ¿no? Qué ha pasado, por qué pasamos de parir en casa a los hospitales, ¿no? Estas instituciones que se crean como para tener un mayor control, intereses económicos, políticos detrás, hay muchas cosas.
Es escalofriante. Yo recordé cuando me dijiste que iba a venir aquí al programa a hablar del parto en casa, recordé al Instagram de Partera Guerrillera, no sé si lo conocéis, Sí, que tiene documentados en algunos posts cómo era en los años 80, 60, que fue hace nada realmente, cómo eran los partos en los hospitales, y es escalofriante, pero es que horrible. Sobre todo yo creo que al final es, en el momento en el que estamos, como la mujer cada vez parece que tiene menos poder de decisión ante todo, decisiones que incluso el miedo es el que te está marcando constantemente, y si tú ya te lo trabajas, que te lo estás trabajando, te lo estás currando para no tenerlo, ¿no? Con muchas herramientas que luego hablaremos, pero claro, es que de fuera, o sea, todo lo que te viene de fuera, es que hasta tus propias... Yo recuerdo una chica que le he pedido para ver si podía entrar en el programa, pero ya no está viviendo aquí en Valencia. Y de momento estoy viendo, no me ha escrito, no sé si podrá entrar. Pero ella era, en el grupo que teníamos de mamás, ella iba a parir, quería parir en casa. Y las otras mujeres, mujeres que hacen yoga, meditación, que llevan una vida consciente, cómo la miraban y cómo le decían, pero, o sea, no daban crédito a que ella dijera eso, o sea, su propio grupo de mujeres maravillosas, pero, o sea, era como, y ella misma decía, es que lo único que me apoya es mi pareja, menos mal. Dice, pero ni mi madre, ni mis hermanas, dice, no me apoya nadie. Nadie le apoyaba en la decisión. Lo hizo y a pesar de todo lo hizo. Por eso me hubiera hecho mucha ilusión que tener el testimonio de ella. Pero ya te digo, se ha ido a vivir fuera, se ha ido a vivir a un pueblo, está medio incomunicada, a raíz de la Dana se fue y la verdad es que está muy feliz. Pero cómo le costó, y yo intentaba darle ánimos, digo, tú ves a por lo que realmente quieres y deseas, ¿no? O sea, intenta no escuchar, porque claro, luego no escuchas y si pasa algo, vamos, ya el machaque es brutal. Sí. Entonces, yo me pregunto qué tendría por dar soluciones o dar ideas, ¿vale? Aquí, si nos está escuchando, no sé, alguien que pueda hacer algo, ¿qué tendría que pasar aquí en España para dar ese paso? Por lo menos, si no lo cubre la sanidad pública, pero por lo menos que sea un reembolso, ¿no? Porque parece que ya es privilegio económico, ¿no? El poder tener un parto en casa, el poder pagarlo. Esa una. Y dos, ya va a ser encontrar profesionales, porque cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Ese es un gran problema. Aquí en Valencia cada vez es más difícil encontrar, porque claro, no se publicitan igual, porque tienen este linchamiento, ¿no? Y si pasa algo. Sería difícil poder encontrar una solución así. A ver, es verdad que mientras es privado también tiene cierta libertad de trabajo, porque en el momento en el que se entra dentro de los protocolos del sistema, dentro de estas guías de parto que digo que tienen que ser revisadas, porque hay muchas cosas que están todavía ya obsoletas. Sí. Al final también pues nos compramos el carrito de la marca tal que cuesta miles de euros, nos compramos la sillita contramarcha que también es tal, que al final el parto en casa, como dice Francisca Fernández Guillén en el documental, es que no es caro. Sí, no es un gasto... Que te gastas más en el carrito igual. Que al final dentro de lo que cabe es una vez en la vida, que a veces en un viaje nos gastamos muchísimo más. Lo que pasa es que es verdad que hay una realidad de que el nivel económico general pues está bastante mal en este país y no parece que con todo el panorama mundial vaya a mejorar mucho, pero bueno, esperemos. Yo creo que se trata un poco también de tener claras las prioridades. Y prioridades realmente importantes, ¿no? Porque es lo que te dices tú, no es un gasto que sea excesivo, también lo gastamos en otras cosas, en nuestro ámbito de vida o incluso en cosas de la maternidad, ¿no? Como dices, con el carrito y demás, que no digo que no, pero si tenemos claro todo lo que conlleva tener un parto respetado, tanto para la madre como para el bebé, como para la lactancia, si quieres dar lactancia materna, y también pues a nivel anímico, ¿no? De salud mental, cómo afecta todo eso a la madre, porque el parto no es que se acabe cuando nace el bebé, es que el parto es todo lo que viene después también. Es que la vida sigue luego y hay que tener en cuenta que eso marca. Entonces, si tienes en cuenta eso, pues quizás sea más fácil tener una prioridad, decir, pues sí, voy a invertir en esto para que salga de la mejor manera posible, porque en los hospitales ya sabemos que la intervención pues está al día, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo creo que aquí volvemos otra vez a lo de siempre, el miedo
O sea, de verdad, no estamos tratando de convencer a nadie de parir en casa, pero de verdad que podamos elegir, que no meter miedos innecesarios, que incluso si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, siempre se insiste, y desde donde lo leas, ¿no? Es curioso que tenga que insistirse en una experiencia de parto, como bien estaba diciendo Flor, positiva, respetada, no solo del momento del nacimiento en sí. Ojo, que no se nos olvide lo que está pasando. O sea, un ser humano en toda su perfección, un bebé que se ha gestado en el vientre de una mujer 9 meses, de 9 a 10, se larga ahí a las 42 semanas, va a nacer y empieza su camino de vida. Entonces, tendremos que darle a ese momento la importancia, la dedicación, lo que se merece, porque ese ser que nace, ya me pongo yo aquí en plan, pero ese ser que nace es la nueva humanidad. O sea, son los nuevos humanos, es el mundo, va a dirigir el mundo. Entonces, va a marcar su nacimiento, cómo va a estar su madre, cómo va a estar su padre, cómo va a estar él. Jolín, cuesta tanto invertir. Si no podemos, yo siempre digo, entre el blanco y el negro está el gris, ¿vale? Parto en casa, no, hospital no, casa de partos. ¿Por qué no invertimos en casas de partos? Uy, estoy yo yo un poco Pues así, Estoy ahí fuerte. Sí, casa de partos, jolín. Vamos, yo si tuviera dinero, la haría. O sea, por favor, alguien que quiera invertir en una casa de partos, yo la gestiono, la dirijo, pero que invierta la pasta. Tengo hasta el terreno mirado. Y si no, pues si no tienes opciones económicas, no puedes recurrir, ¿no? Lo que es informarse, yo creo que es súper importante. Que sí que es cierto que la mujer hoy en día se informa mucho en el parto, en cómo quiere el parto y demás, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá en informarse en todos los riesgos y todas las consecuencias que tienen determinadas cosas que pueden suceder en un parto. Y ser consciente realmente de lo que puede pasar y qué conlleva todo eso, ¿no? Y es lo que dices tú, con lo que vivió esta chica que querías que viniese al programa, sí. En cómo marca el estar empoderada y en que aunque todo el mundo te diga que no, a mí me pasó algo parecido en mi parto. Yo parí en hospital, pero fue un parto como si fuera a parir en casa, pero hubieron 2 pequeños detalles de la matrona que, aunque me acompañó de forma maravillosa, hubieron 2 pequeños detalles que, si yo no hubiese estado muy informada y muy empoderada en que yo quería el parto de esa manera, se podría haber ido todo al traste. Claro. Entonces es súper importante estar con las cosas, con las ideas muy claras. Bueno, y a veces, a veces no, Roser Gallardo también tiene una frase, no me acuerdo cómo es exactamente, pero viene a decir que las mujeres vamos al hospital y asumimos riesgos que no nos están contando. Efectivamente. Como por ejemplo, tú sabes que si tu parto se va a alargar demasiado, lo van a intervenir, claro, porque hay unos tiempos. Estás utilizando una habitación, una cama, y eso pues en casa no va a suceder, a no ser que haya una falta de bienestar, pero claro, hay unos riesgos que estás asumiendo al ir al hospital también. Es que si te das cuenta, que también ahora nos contarás tu experiencia, Aida, porque tú tuviste el parto en casa. 2. Bueno, yo cuando me puedo contar la experiencia puedo no acabar, igual me como todo el espacio. Pero fijaros, ahora nos cuentas que me apetece que te escuchen. Digo, no necesitamos a ninguna más testimonio si tenemos aquí también una mujer. Pero fijaros la preparación al parto. Preparación al parto de los ambulatorios de primaria, o sea, donde van la mayoría de mujeres que dicen, bueno, pues voy al ambulatorio debajo de casa, del pueblecito, o si es en Valencia, pues los ambulatorios de las zonas que te toquen de los barrios. Yo no sé vosotras si habéis ido a alguna preparación. Yo he ido a las 3, he ido por escuchar, oye, pues bueno, siempre vas. No se habla nada de parto en casa. No, por supuesto. Cero. Entonces también es lo que está diciendo Aida. Luego tiene, el ir al hospital tiene unos contras que también tienes que saber y ser consciente. O bien vas, como bien está diciendo Flor, muy informada de lo que quieres, preparando en este caso pues el plan de parto, que imagino que ya lo digo, aunque se supone que la gente lo tiene que saber, pues que igual hay gente que no lo sabe. Aida, cuéntanos, venga, hacemos un breve ahí como sobre todo a mí lo que ¿dónde sacaste esa fuerza, ¿no? Para decir, es que yo es lo que quiero, y luego cuando a toro pasado, ¿cómo te debiste de sentir?
Pues a ver, Brutal, si empezando ¿no? por el principio, podría incluso hacer una explicación breve del título del documental, Vale. que ha levantado ampollas, ¿no? Porque todo el mundo decía, doctor, ¿por qué doctor? Porque nosotros no tenemos claro. que pedir permiso a nadie para parir donde queramos. Realmente yo cuando iba a preparación al parto, que es preparación al hospital, ¿no? Ajá. A que tú llegas allí y te dejas hacer, Efectivamente. rompiendo una lanza a favor de que hay muchas profesionales que ya están cambiando su forma de hacer las cosas. Pero yo lo tuve que ocultar. Ostras. O sea, ya era una forma, el título era una forma de decir, ojalá pudiéramos decir, Sí. matrona, doctor, profesional de turno, o sea, voy a parir en casa o quiero parir en casa, ¿no? Porque no me atreví a decirlo en la primera. En la primera no me atreví a decirlo porque, claro, En tu primer embarazo, quieres decir, ¿no? claro, Tu yo no primera- tenía ganas de estar ahí defendiéndome, sacando Ya. evidencia Sí, todo el aguantando rato, juicios o... haciendo de abogado todo el rato. Yo estaba embarazada y tenía ganas de disfrutar. Ujú. Y luego pues saqué la fuerza. Yo siempre cuento la historia de que mi abuela y mi madre me decían que me iban a hacer un cortecito, pero que eso era normal, que eso se lo hacían a todas. Vaya. Y yo estaba completamente segura que a mí nadie me iba a tocar la vagina, o sea, nadie iba a cortarme. O sea, no, o sea, imposible, o sea, a mí no. Y decían, no, pues a ti te la van a cortar igual que se han cortado a todas. Y dije, o sea, yo creo que eso fue un Le poco corto los dedos. no, o sea, yo no voy a ir ahí a que nadie me corte. Y claro, había esa posibilidad, yo había escuchado que era así y nada, empecé a preguntarle a una profesora de yoga a la que iba, ¿tú sabes dónde podría ir? Y todo el mundo me hablaba siempre del mismo equipo de profesionales y que habían trabajado con Enrique además. Yo escribí Acuario, que ya no funcionaba. Que ya, claro, ya no estaba. Y me contestaron y bueno, fue una aventura encontrar una profesional, un equipo de profesionales que... Y bueno, a posteriori, pues, o sea, yo cuando parí, acababa de parir y era como si hubiera sido la única mujer que hubiera parido en este mundo. Me sentía, no sé, Diosa. poderosísima, o sea, yo me acuerdo que estaba haciendo la cama y Marta me miraba y me decía, fíjate, Aida, es que acabas de parir y mírate, estás ahí haciendo la cama, te has duchado, estás como si no hubieras hecho nada. Digo, como si hubiera corrido una maratón con las Subidón, endorfinas ¿no? por el... Madre claro, mía. al no haberme trajinado de una manera que no tocaba, al no haberme puesto nada, pues evidentemente esto cuando acabas una maratón, aunque has corrido, te has sufrido, es doloroso, pues claro, cuando llegas como estás pletórica. Claro. Y claro, te sientes capaz de todo, Claro, de sí. afrontar un puerperio, una Claro. crianza y bueno, y un enamoramiento, la oxitocina por las nubes. Y luego, con la segunda. tu segunda hija. Con mi segunda, a ver, ya había pasado la experiencia y realmente, pues claro, también lo es, pero es diferente. O sea, no hay dos partos iguales, esto que lo escuchas tantas Sí, veces, sí, tú que ¿verdad? has tenido 3. varios. Además es que la primera fue muy largo. Es Sí. verdad que si hubiera sido en el hospital, seguramente hubiera sido parto estancado, que dicen. Estuve 3 días con pódromos, el expulsivo fue larguísimo. Y mi segunda hija nació en 20 minutos. Fíjate. O sea, que yo decía, no he disfrutado Cosa de del cantar. parto, no he disfrutado del parto. Me decían, pero estás Me loca. quedé Pues con ganas. yo me había quedado con ganas de parir más. Claro. Bueno, pues ya sabéis, si os apetece conocer experiencia de primera mano de parto en casa, aquí tenemos a Aida Mañez y su documental recomendado para verlo, Doctor, quiero parir en casa. Y igualmente dices, yo quiero parir en el hospital, pero oye, me apetece saber el testimonio también de Flor. Bueno, a las dos las tenemos aquí. Nos escribís a madresenlaonda@gmail.com y os contamos todo lo que necesitéis. Vamos a continuar, pero hacemos una pequeñita pausa. Antes de irnos a pausa, te dejo reflexionando. Rumi decía, ¿qué es el miedo? El miedo es la no aceptación de la incertidumbre, porque si aceptas la incertidumbre, el miedo se convierte en una aventura. Regresamos enseguida. Una caricia es a la vida, es a la muerte.
99.9 Valencia Radio. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. Empezar el día con una sonrisa siempre es positivo. Por eso en Clínica Dental Doctora Marisa Fito llevamos más de 30 años trabajando para que puedas hacerlo. Y nos esforzamos cada día para que tu paso por nuestra clínica sea una experiencia que también te haga sonreír. Clínica Dental Doctora Marisa Fito, porque hay otra forma diferente de ir al dentista. Descúbrelo en nuestra web marisafito.com. ¿Sabías que puedes transformar tu propia leche materna en una joya única y llena de amor? En Mami's Milk creamos piezas personalizadas con tu leche, un mechón de pelo de tu bebé o parte de su cordón umbilical. Pequeños tesoros que guardan para siempre el vínculo más puro entre tú y tu bebé. Mami's Milk, tu historia hecha joya. 99.9 Valencia Radio. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente. Bueno, pues como os íbamos contando, sí, el miedo, cómo nos afecta y cómo influye en esas decisiones que las mujeres tomamos tan importantes como es cómo y dónde vamos a parir. Bueno, esa frase tan inspiradora que nos has dicho es de tu libro, ¿verdad? Esa está en mi libro, sí. Sí, qué bonita. Esa está en mi libro porque... Da mucho que pensar. Creo que el miedo... Claro, ¿qué sucede? Que tú llevas el embarazo y tú vas bien, ¿no? Pero es cuando se acerca es que lo he visto en primera persona, cuando se acerca el momento, la semana 38, 39, ahí les entra... No es que les entren, es que les meten tanto miedo, tantos ISIS, que o te has preparado bien o no... Sí. Bueno, yo creo que podíamos hacer un poco de rondita de preguntas rápidas, chicas. ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando oye parto en casa? Quiero parir en casa. ¿Y si pasa algo? ¿Y si pasa algo qué? Sí, ¿no? es esa la que Sí, dice. ¿no? Pero también depende de la persona y del contexto y cómo lo diga, ¿no? Sí. ¿Tú qué recibías, Aida? Cuando lo dijiste, ¿recibiste algo así que te impactó? De decir... Sí, pues eso, los juicios a si estás siendo imprudente o no estás pensando en tu bebé. Curioso, ¿no? No estás pensando en tu bebé, una mamá. ¿Y qué va a pensar si no? Es que no tiene lógica. En ese momento no piensas en nada más que en tu bebé, pero... Claro. Sí. Claro. ¿De dónde vienen todos esos miedos que la mujer siente? Ahí yo creo que viene del exceso de control. Hemos entrado en una vorágine de necesidad de controlarlo todo, que claro, al final las complicaciones, hablando en términos de investigación, ¿no? ¿Cómo se correlacionan? Pues se correlacionan todas esas complicaciones por todas las intervenciones. Yo creo que esto va enlazado también al tema de la información, ¿no? Porque si bien hay muchísima información hoy en día, también tenemos que abrir un poquito la mente y ver esa información, pasarle un filtro y ver, ¿no? Porque si la persona que nos va a controlar el parto dice tal información, pues hay que saber bien qué consecuencias, ¿no? Lo que hablábamos antes. De hay una sobreinformación, sí, hay un exceso de información. Sí, pero no pasamos un filtro, ¿no? De ver qué es lo que queremos, qué es lo que no. No nos preguntamos, lo damos por hecho y si nos dicen que A, pues A y ya está. Si te dicen que hay estadísticamente una probabilidad, por muy baja que sea, ya te entra el miedo, claro. Sí. Me dicen, un 1%, ¿pero qué me estás contando? Vale, mitos que aún siguen arraigados hoy en día. ¿Qué mitos siguen ahí? La vuelta de cordón, de si pasa algo, de si nace el bebé muerto, que no, la matrona lo puede reanimar, las matronas que están cualificadas, que están formadas, las hemorragias, que no hay tiempo, ¿no? Yo creo que el mito más grande es no hay tiempo. No hay tiempo de reacción, ¿no? Entonces, claro, si estás en el hospital, pues lo tienes ahí como... que es irresponsable también, ¿no? Sí. Bueno, que esto está muy preguntado a las matronas y a las profesionales. Decían que cuando no hay tiempo en casa, no hay tiempo en el hospital tampoco. Claro. Por muy cerca que estés de... Sí, habrán cosas que preparar. Hay cosas que suceden en el hospital diariamente, pero no se habla de ello. Total. ¿Qué papel creéis que han jugado los medios o la propia cultura, ¿no? En construir esta idea acerca de... ¿Se ha buscado
de alguna manera creéis romper, bueno, que esto desaparezca de parir en casa? ¿Creéis que es lo que se está buscando? A lo mejor no se busca, yo no quiero pensar que se busca directamente, o sea, como conscientemente, pero sí que hay una necesidad de que el feminismo incluya la maternidad por esta razón, ¿no? Por la autonomía de la mujer a decidir sobre su cuerpo, incluso hasta ciertos niveles que todavía no... Yo creo que también es falta de información también de los propios profesionales, porque en mi caso, por ejemplo, yo la matrona que tuve en el centro de salud era una matrona de 10 y súper informada en el parto respetado, no en parto en casa, pero sí en parto respetado, y ella iba al Hospital de la Fe a dar clases a las matronas que asistían a los partos en el hospital para que promoviesen el parto respetado y demás. Y si, bueno, yo en particular, cuando fui a parir al hospital, le dije, vengo de parte de Carmen María Pons Salvador, que era esta matrona, ¿no? Y todas, vale, entonces quieres un parto natural, ¿no? Sí, sin epidural, pam, y ya está. Yeah. Entonces, yo haría un inciso incluso más ahí, Flor, que ya falta de información y de experiencia. No tienen experiencia en partos no intervenidos. Sí. O sea, que no quiere decir que no sean asistidos. Sí, sino falta de saber cómo acompañarlos, ¿no? saber estar sin hacer. Eso no lo han visto las profesionales en el hospital. Sí, sí. ¿Creéis que hay diferencias generacionales en la percepción del parto? Por lo que decías tú antes, Aida, de que te decía tu madre y tu abuela, ¿no? Fíjate ahí. Si miramos hacia atrás, entre hacia atrás y ahora, pues que hay diferencias, pero hay ciclos. Yo ahora mismo estoy en un momento pesimista viendo esta necesidad de control, de medicación, de intervención. Tendría que cambiar bastante ahora la situación. Yo intento ser muy positiva y muy optimista, pero pues desde el 2011 que empecé a acompañar maternidad, pues 15 años, vamos a peor. Pero vamos, es que lo veo porque al final esos 15 años sí que es un salto, una generación, o sea, las mujeres que éramos antes, ahora pues tenemos los niños más mayores y sí que lo veo, y cada vez hay menos tiempo, menos información, menos parar a mirarte y a escucharte. Entonces, claro, como no te paras, no te miras, pues es lo que me dicen, es que ni siquiera te paras a cuestionar, porque cuando vienen, yo no sé vosotras, ¿no? Que en la relación con las mamis, cuando vienen y tú les dices, es que ni se habían planteado. Sí, no se preguntan. No se preguntan. Dice, ¿te has planteado? Yo a lo mejor yo les digo, ¿te has planteado parir en casa? ¿Cómo? ¿En casa? O sea, chicas jovencitas. O sea, no se lo plantean, nadie se habla de ello, o sea, nadie, o sea, ni siquiera entras como, no sé, como plantearte vivir sin móvil. Sería como, ¿te has planteado ponerte un teléfono fijo en casa y quitarte el móvil? ¿No? ¿Qué estás diciendo? Claro. ¿No? Sería un poco pues lo mismo. Si es como que en contestar y ya te dicen de todo. Sí, sí. Y sobre todo, pues eso, mucho miedo. Es que volvemos a lo mismo. Al final es mucho miedo, ¿no? Porque yo quiero estar segura, miedo y control. Y al final hasta fijaros en el propio acompañamiento de la pareja que acompaña, ¿no? Es importante. Vale, tengo que estar ahí y respetar el ritmo, ¿ya? Y entonces yo recibo de las parejas. ¿Y qué hago? Porque claro, ¿en qué momento estás tú con tu pareja mirándote sin hacer nada, ¿no? Pues estás mirando una peli, o estás haciendo cosas en casa, o te vas a algún sitio, o estás con el móvil, o estás leyendo un libro. ¿No? Pero es como, ¿y qué hago tantas horas? A mí me gustaría ahí hacer también otro inciso, ¿no? Con el tema del miedo, que lo hemos dicho varias veces, además, aquí me gustaría meter, además aprovechando que acaba de ser o está siendo la semana de la doula, el plantearse la figura de la doula, Cierto. que también es un temazo, por un lado demonizado, porque no se entiende bien qué hace una doula, pero en este tema de los miedos, ¿quién mejor que una doula? Sí, sí. Pues yo quería decir que yo tengo la percepción totalmente diferente. Y a mí me da la sensación de que estamos en un momento de cambio, pero como empezando el cambio, que va muy lento, pero que sí que comparado con los últimos 15 años, comparado por ejemplo el parto que tuvo mi hermana, los 2 partos que tuvo ella, cero información, y comparado con el mío y con lo que estoy recibiendo de información con las joyas de leche, mis clientas y demás, creo que hay un poquito de como que queremos. Sí, pero porque, Flor, tú la buscas la información y tú estás consciente, pero en general, o sea, yo entiendo lo que tú dices, es verdad, lo que sí que, o sea, estoy de acuerdo contigo, las mujeres que están despiertas y buscan la información, hay mucho más, porque claro, lo tienes más a mano, que antiguamente, pues no, yo qué sé, yo cuando tuve mi hija la mayor tiene 20 años, ahí no había nada.
O sea, de hecho yo tenía la BlackBerry, o sea, yo ni siquiera tenía WhatsApp ni nada. O sea, SMS. Claro, eran mensajes y ni YouTube, yo no veía ni YouTube ni nada de esto, o sea, hay un cambio brutal, por eso digo que es como otra generación. Entonces ahí yo quería tener información y te costaba encontrarla, Claro. porque claro, no es como ahora. Sí. Entonces es verdad que la que quiere mucha información, pero es el ritmo, las mujeres en sí. No Sí. sé, es una percepción Sí, mía, también, ojalá. También que no. creo que lo que decía antes de que los propios profesionales de los centros de salud que tienen que plantar ellos también la semillita. Cierto. Es importante que ellos también den el paso de informar y dejar la bandeja con toda la información servida y que las madres ya decidan. Pero si no me informas, pues no lo voy a saber. Cierto. El diálogo. Ujú. Aquí yo creo que podíamos lanzar un poco a favor pues de esas preparaciones que, como decía Aida, no preparaciones al parto, preparación a la maternidad, a la paternidad, preparación al nacimiento. O sea, ¿cómo nos preparamos hoy en día? O sea, generalmente, ¿cómo nos preparamos? Hay muchas mujeres, incluso nosotros allí que hemos tenido en Catarroja, por ejemplo, con la Dana y toda la zona afectada Sí. por la Dana, ni siquiera ha habido esa información básica. O sea, no ha habido, ¿vale? Ya por ahí. Entonces ya tienes que irte a parar a una modalidad online o libros o algún profesional, pero lo que es presencial, que te estén explicando, contando, que tengas una tribu, no hay, ¿no? No sé si ¿cómo veis vosotras esas preparaciones al nacimiento en vuestros entornos? Bueno, yo creo que lo que comentaba antes, creo que está habiendo un poquito de cambio, que se están preparando un poco más. Creo que todavía falta cuestionarse más. Recibes X información, pues pregúntate un poquito más allá, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y qué pasa si pasa lo contrario? ¿Y qué otras opciones hay? Porque a veces si tampoco preguntamos, no nos dan la información, ¿no? Nos dejan lo que tenemos y ya está. Preguntar, yo creo que es la clave. Para mí algo que se está perdiendo, que yo lo he llegado a vivir, que eran las reuniones de grupos grandes en las que iban muchas mujeres con muchas preguntas y luego solamente el haber estado ahí, haber compartido entre nosotras en modo presencial, eso para mí era, o sea, salías de ahí renovada. Salías que decías, ha valido la pena hacer el esfuerzo de venir antes y después. Mira, voy a aprovechar lo que acabas de decir para a los oyentes lanzarle la invitación de participar en los grupos de acompañamiento de la lactancia de Amamanta. Ajá, muy que bien. Desde el embarazo es ideal que os forméis en lactancia materna y estos grupos de lactancia no son solamente para madres que estén dando el pecho. Es ideal que vayas desde el embarazo a formarte en lactancia y además es que muchas veces se habla de todo menos de lactancia y también puedes hablar de parto, de embarazo, de cómo te sientes en el momento que necesitas y vas a recibir un montón de información. Y aquí en Valencia están en muchísimos centros de salud y también tienen los grupos online que se pueden, desde cualquier parte del mundo pueden participar en los grupos de Amamanta. Luego también, claro, si lo piensas, o sea, me encanta lo que comentas de Amamanta, la labor que hacen aquí. Ha estado en Madres en la Onda, la presidenta de Amamanta, la hemos tenido. Bueno, y estuvimos allí también, Sí. en Jardines de Viveros, ahí retransmitiendo. Yo comparo mucho con la gente que hablo relacionado con la maternidad, de cómo llegamos al parto. Yo digo, ¿tú te vas a correr una maratón sin haber entrenado nada? No. O sea, tú te tienes que preparar, o sea, no preparar, porque no es una preparación, simplemente es informarte. Si yo, por ejemplo, sé que durante el parto necesito cultivar esa mirada interna, desconectar el neocórtex, mirar hacia adentro y ser capaz de si estoy en un hospital, por ejemplo, o aunque esté en casa, donde esté, porque también si estás en casa igual tienes otros niños, yo qué sé, es que también... Sí, igual hay algo que te distrae. Algo que te distrae, un vecino, yo qué sé, mil cosas. De saber desconectar de lo externo para mirar hacia adentro, eso lo tendrás que cultivar y practicar durante unos meses, digo yo. Es como el canto maternal carnático. Si quieres parir cantando, mínimo tendrás que practicar un poquito también. O sea, no puedes decir, pues voy a cantar. No vas a saber hacer la técnica si no has practicado. Lo mismo pasa con el cuerpo. A mí me hace mucha gracia, y de aquí también lo quiero lanzar, los embarazos de riesgo, los embarazos que no son de riesgo, que como les da la gana le van dando la vuelta. Porque si tienes más de 40 años ya eres de riesgo. Pero si estás todo el día sentada en un ordenador no eres de riesgo.
Cuando estás sentada ni estás trabajando los ligamentos de tu útero, que son 16 ligamentos, ni estás moviendo las articulaciones de la pelvis que necesitas mover para el parto, ni favoreciendo. O sea, hay tantas cosas, pero claro, estás sentada, ¿no? Como estoy sentada en el ordenador un montón de horas, no pasa nada. Entonces, claro, es muy necesario, 1, que las mujeres se informen todo lo que estamos diciendo, y 2, que muevas tu cuerpo, que te prepares a todos los niveles. Preparación de cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Porque luego, y lo voy a decir porque es Madres en la Onda, y lo quiero decir, en otro sitio no lo diría, pero aquí sí que lo puedo decir, nuestro bebé, nuestro hijo, nuestra hija, su alma elige cómo nacer. Quiero decir que hay una parte que se escapa de ti. ¿Cuántas mujeres hemos conocido, las 3, que se han preparado muchísimo y luego el parto ha sido así o asá? Porque el niño, por lo que sea, su alma tenía que nacer así, vivir esas circunstancias, pasar por una incubadora, lo que sea. ¿Y cuántas mujeres que no se han preparado nada y todo ha fluido? O sea, hay una parte sagrada que viene del alma, que eso no quita que diga, vale, no me preparo nada ni hago nada, ¿no? Tendré que, es como, me voy a presentar a un examen, venga, a ver si tengo suerte. Si estudias mejor, más suerte tendrás. Pero aquí un poco también rendirnos a la vida. Entonces yo me rindo a que mi bebé tiene un plan de nacimiento y yo voy a acompañarlo. Entonces su alma es sabia, mi bebé sabe cómo nacer, él es el protagonista de su nacimiento. Sí. Me salgo de la ecuación de alguna manera, suelto esos miedos. No sé, miedos. Es que yo nunca he tenido miedo a que mis hijos, nunca he pensado, bueno, si tienen que morir durante el parto, pues será el destino de su alma. Ojalá que no, obviamente, ojalá que no. Porque, jolín, de hecho yo tuve un aborto entre medias de mis hijos y es muy doloroso, claro que sí. Pero bueno, pues tenía que vivir esta experiencia en esta vida humana como Eva. O sea, no sé, es que también a veces, queremos controlar es que no puedes, no eres Dios. Sí. Es que creo que ese punto es súper importante para cuando las madres embarazadas empiezan a formarse, que está bien formarte, tener tu plan de parto y tener claro cómo lo quieres, pero también abarcar todas las otras opciones, ¿no? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero que se acompañe? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Y empezar a preguntarte y cuestionarte en los otros tipos de parto que puedan existir, que puedan suceder, porque quizás no suceda el que tú quieres realmente, ¿no? O qué pasa si mi bebé fallece, cómo quiero que se acompañe en ese momento, qué va a pasar con la lactancia, si fallece o si no fallece, qué quiero hacer, qué quiero... Claro. Es que hay que abarcar todo, no se puede cerrar el abanico. Y no se puede hablar. Claro, porque si lo cierras al final caes en ese perfeccionismo y ahí viene el choque mental, ¿no? Algo que se podría resumir un poco, no sé, estaba escuchando y me ha venido a la cabeza, ¿no? El escuchar el cuerpo de una misma, ¿no? Escuchar la información, pero la de dentro. O sea, yo en alguna ocasión alguna mujer ha venido diciéndome ¿qué otras posibilidades además de la epidural hay? Y lo que vi es que esta mujer estaba como muy, muy centrada en que no quería ponerse la epidural. Y hubo un momento en el que le dije, si eliges ponerte la epidural, estará bien. Y es como, y es que hay muchas mujeres que en el momento en el que por fin ceden a esto de que se habían puesto en la cabeza de que eso no está bien hacerlo, no tenían que ponerse la epidural, y en el momento, ya ni sin ponérsela, en el momento en el que piensan, mira, me la pongo, de repente todo dilatan, fluye, tienen al bebé, le ponen la epidural y enseguida sale. Que está bien, claro. Que todo está bien. Es que en vez de estar con la cabeza todo el rato, a lo mejor hay que aprenderlo, como decía Eva, ¿no? A escuchar el cuerpo, qué te pide el cuerpo, qué te está diciendo tu bebé. Pero ¿no te parece, o nos parece a las dos increíble que a estas alturas que estemos aún no se sepa qué alternativas hay a la epidural? Yo es que me cabreo porque es que me parece increíble. O sea, los pasos, vamos a unos pasos agigantados en muchos temas, y en otros temas, educación ya aparte. Bueno, o sea, otro programa. Sistema educativo, yo lo doy, mira, o sea, es increíble, o sea, es que es increíble. Lo estaba hablando con una amiga ayer, digo, llevo 4 años que me siento algún rato a estudiar con mi hijo, llevo 4 años que me siento, estudio lo mismo. Sí. O sea, venga, va, que te echo una mano. 4 veces lo habré hecho, porque él es autónomo y estudia él. 4 veces. La ticha, el arrel, la planta, les fulles. Digo, ¿otra vez estamos con esto? Digo, si llevamos desde sexto de primaria con esto y estás en tercero de la ESO, ¿qué me estás contando? Pues es así. Es así. Entonces,
Tenemos que cortar, chicas, madre mía. Bueno, sistema sanitario, lo mismo, o sea, no avanzamos, es algo que no avanza. Preciosas, nos tenemos que ir, que nos están llamando ya la atención, tenemos que cortar. ¿Algo que queráis decir de despedida? A esas mujeres que nos están escuchando, chicas. Pues muy importante para una mujer que nos esté escuchando ahora mismo es que piense bien quién le va a acompañar durante su parto. Uh-huh. Si realmente sabe lo que ella quiere y lo respeta. Muy importante quién tenemos a nuestro lado. Sí, Muy total. bien. Yo diría que pues que hay un abanico muy grande de opciones, que las busque, que existen, que no todo es blanco o negro y que mire a su alrededor y que vaya sin miedo. Me encanta. Bueno, ya sabéis, cualquier información que os apetezca, porque sabemos que es un programa, de hecho yo hoy me he encendido, a mí es que... Pero bueno, la rabia es una emoción muy buena porque la rabia bien direccionada te lleva a actuar, o sea que también que no nos quedemos ahí como... Bueno, nos quedamos en esta reflexión despidiéndonos, súper agradecidas a Flor, a Ida, por haber estado aquí en Madres en la Onda. Gracias a ti. Y bueno, y a todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Sabemos que parir es parte de la vida, que es cuerpo, que es historia, que es memoria, que no tratamos de volver atrás, ni mucho menos, pero de mirar distinto, de cambiar ese miedo, que lo hemos hablado un montón, por información, ese ruido mental de externo por mirada interna y el control por la confianza, porque el cuerpo sabe y cuando una mujer puede decidir, algo se ordena. Y tal vez ahí, en esa orden, que no es en el sistema, sino en ella misma, es donde todo empieza. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo y quizás a las puertas de esa nueva humanidad que está llegando, pues que esto, ojalá, de verdad, de corazón, esto pueda servir de semilla para los nuevos nacimientos conscientes y respetados. Buenas tardes. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color.